Jesús también nos da una segunda prioridad. Y la segunda prioridad Él la establece en Mateo capítulo 25. Dice que en Mateo capítulo 25 está determinada una parte de cómo será el juicio a las naciones. Entonces vemos que el servicio, el ayudar a otros, era una prioridad para Jesús. ¿Ok? Y entonces esta también era voluntad de su Padre, poder ver la necesidad de aquellos que tenían necesidades espirituales. Por ejemplo, nosotros vemos a Jesús calmando una tormenta. Eso era una necesidad espiritual, era predicar el evangelio. Les estaba entregando un tratado y les estaba diciendo a ellos, vengan para que sean salvos. No, ¿verdad? Pero estaba supliendo una necesidad que ellos tenían. Jesús calma la tormenta y encontramos en Lucas capítulo 8 a un Jesús calmando una tormenta para calmarle el miedo a los que estaban allí con él. También vemos a Jesús resucitando al hijo de una viuda. Y en ese momento lo único que hizo Jesús fue salvar a este niño. ¿Ok? Pero también vemos a un Jesús en Lucas capítulo 9. Vemos a un Jesús alimentando a 5,000. Bueno, llegó Jesús, pasó todo el día predicándoles el evangelio y luego sus discípulos se le acercaron y le dijeron, Señor, mándalos a las aldeas cercanas a buscar algo de comer, porque ya es tarde y ellos no han comido. Bueno, ellos tampoco habían comido. Y entonces Jesús le dice, bueno, aliméntenlo ustedes. Y ellos, pero ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Y Jesús, bueno, hay que alimentarlos. Entonces Jesús estaba preocupado por las necesidades espirituales de ellos, pero fíjense que los discípulos y el mismo Jesús les encomienda que los alimenten. Y les dice, busquen algo, vamos a alimentarlo. ¿Cómo después de predicarles el evangelio los vamos a mandar a que salgan a buscar a las aldeas cuando nosotros podemos también ayudarles a suplir esa necesidad, por lo menos por este momento? También vemos a un Jesús que transformó el agua en vino. En ese momento, cuando nosotros leemos ese pasaje de Juan capítulo 2, en donde Jesús transforma el agua en vino, nosotros no vemos a Jesús ahí en ese lugar predicando el evangelio. Ahí en ese lugar nosotros quisiéramos encontrar a Jesús hablándole a los que están en la fiesta y bueno, vamos a parar la fiesta, vamos a detener el matrimonio, vamos ahora a repartir unos tratados y vamos a hablarles. No, Jesús a través de una señal, a través de suplir una necesidad, se les había acabado lo que tenían para la celebración, entonces Jesús les ayuda a resolver esa necesidad. Entonces hemos descubierto en este momento que de hecho Jesús tiene una prioridad que su Padre le da. Pero cada vez que Él va al Padre, cada vez que Él ora, cada vez que Él busca la dirección del Padre, el Padre le dice, mira, Él llama la atención y le dice, mira, viniste como prioridad a predicar el evangelio, pero observa la necesidad de este, observa la necesidad de aquel y supliendo esa necesidad, de igual manera les estás mostrando el amor del Padre. El ministerio espiritual tiene la prioridad, jamás se la vamos a quitar, pero por años, cuenta una anécdota en una aldea muy lejana que por años llegaban los misioneros, llegaban los predicadores, les hablaban de Jesús, les predicaban el evangelio, les dejaban tratados y las personas dice que, bueno, escuchaban, sí, siempre llegaba alguien a hablarles del Señor, a predicarles el evangelio a esa aldea lejana, hasta que llegó un grupo y se dio cuenta de que ellos tenían una necesidad. Y empezaron a llevar alimentos, empezaron a llevarles ropa, sin dejar de predicarles el evangelio. Y un día descubrieron que esas personas se acercaron a la iglesia. Cuando se acercaron a la iglesia, dijeron, bueno, llegaron, ¿quiénes son? Qué asombroso esta situación. Y ellos dijeron, ¿por qué se demoraron tanto? Dice que hubo una chica que dijo esa frase y dijo, se demoraron bastante, porque no habíamos entendido quién era el Jesús del que ustedes nos hablaban. Pensábamos que solamente era ese papel,
Y al ver en ese papel veíamos la injusticia, veíamos lo que sucedía, pero no podíamos entender a ese Jesús de ese tratado que ustedes nos llevaban, porque no sabíamos. Cuando empezaron a ayudarles a trabajar con ellos, a desarrollar proyectos y ayudarles a suplir sus necesidades, entonces ellos se entendieron quién era el Jesús del que tanto les habían hablado. Y dice la palabra de Dios, quiero que usted me acompañe a Mateo capítulo 25 al versículo 40, Mateo 25 versículo 40. Dice aquí en el juicio a las naciones, en el versículo 40, dice, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste.